Los invito a que puedan ir tomando su lugar, hermanos, para poder iniciar este tiempo de estudio de la confesión. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre bendito, damos gracias, Señor, por las misericordias que tú tienes para con tu pueblo, Señor, para con tu iglesia, sabiendo que es una misericordia inmerecida, Señor, pero a ti te agradó, Padre, tener misericordia y un plan de redención y de salvación para con tu pueblo, Padre. Agradecemos, Señor, que nos permitas reunirnos como iglesia para poder estudiar las doctrinas fundamentales, Señor, del cristianismo. Y por eso, Padre, quisiera pedir de tu gracia, Señor, primeramente para que la iglesia, Señor, pueda ser edificada por medio de este estudio, Señor, y para que este débil servidor, Señor, pueda expresarse lo mejor posible, Señor, para expresar las ideas que tú has plasmado, las doctrinas e ideas que tú has plasmado en tu escritura, Señor. Ayúdame, Señor, porque soy débil y necesito de ti, Señor. Por favor, dame gracia y dale gracia a tu iglesia, Señor, para que podamos entender y aprender este valioso tema, Señor. Ponemos este tiempo en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 7 de nuestra Confesión de Londres de 1689 y específicamente con el párrafo 3. Y con este estudio, hermanos, estaremos concluyendo el capítulo 7. Entonces vamos a darle lectura a este párrafo. Dice: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo, acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto que todos los descendientes de Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a abordar este último capítulo, el capítulo 7 de nuestra confesión. Y es importante que veamos que este capítulo nos presenta el marco de referencia pactual de la salvación. Lo vuelve muy relevante, hermanos, porque específicamente en este capítulo nosotros tenemos una consideración teológica muy particular y diferente a lo que creen nuestros hermanos bautistas. Entonces, específicamente este párrafo hace esa diferenciación. Sin duda alguna, hermanos, la teología del pacto que desarrollaron nuestros hermanos bautistas es el sistema teológico bíblico más consistente con el testimonio de la Escritura. Y es consistente porque la evidencia exegética de los pactos bíblicos reconoce la unidad del desarrollo de la revelación progresiva en la historia de la redención. Podemos decir que la teología del pacto bautista histórica reconoce esta unidad del plan soberano de Dios, es decir, el plan de redención, y también le da continuidad a ese plan de redención que siempre ha tenido desde la eternidad. Hago hincapié, hermanos, en que no debemos de confundir el nuevo pacto con el antiguo pacto, y ni mucho menos que son administraciones diferentes del mismo pacto, ya que son pactos totalmente distintos y diferentes en su esencia y en su substancia.
Y bueno, la diferencia, hermanos, quiero mencionarla brevemente. Los párrafos 1 y 2 de nuestra confesión son casi idénticos a los de la confesión de Westminster. Pero en esta diferencia, hermanos, podemos observar que especialmente el párrafo 3 es diferente de los párrafos 5 y 6 de la confesión de Westminster. Y en un sentido positivo, está bien porque articula la opinión bautista del pacto. Por eso es una diferenciación muy, muy especial y que todos nosotros debemos de conocer. Además, la doctrina del pacto bautista armoniza con otras doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la justificación, del credo bautismo, de la soberanía de Dios, de la doctrina del pecado, de la doctrina de la expiación, la doctrina de la perseverancia de los santos y hasta de una membresía regenerada, entre otras. Por lo tanto, hermanos, me gustaría dar una breve introducción de lo que hemos aprendido en los párrafos 1 y 2, que vamos a terminar conectando con este párrafo 3. Por ejemplo, hermanos, en el párrafo 1 vimos la necesidad del pacto de gracia. Además, contestamos a la pregunta, ¿puede hacer algo el hombre para merecer la salvación y el favor de Dios? Y concretamente la respuesta es no, hermanos. La confesión respalda esta visión de la imposibilidad del hombre en una posición natural ante Dios para merecer algo. Porque sencillamente, hermanos, todos sabemos que la salvación de Dios es por medio de su gracia y no por medio del mérito. Esto es lo que aprendimos en el párrafo 1. En el párrafo 2 del capítulo 7, hermanos, pudimos ver que el hombre cayó, pero el Señor hace un pacto de gracia ofreciendo salvación, pero requiriendo fe. Y además contestamos a la pregunta concreta de cuáles son los términos del pacto de gracia. ¿Cuáles son esos términos? Sencillamente es la codescendencia de Dios. El Señor hizo un pacto de gracia ofreciendo salvación, pero requiriendo fe. Entonces hay una condición para entrar a este pacto de gracia, el cual es la fe. Y bueno, hermanos, sabemos que Jesucristo es el único perfecto que podría cumplir esta ley, hablando del pacto de obras, y creyendo y teniendo fe en Jesucristo, nosotros, su pueblo, quedamos bajo el pacto de gracia. El pacto de gracia es por amor de Dios a su pueblo. Entonces, hermanos, aquí acabo de mencionar dos términos teológicos que quiero definir, porque los vamos a estar usando a lo largo de este estudio. Primeramente, hermanos, el término de pacto de obras. Este es un término teológico, hermanos, que si ustedes se han dado cuenta está ausente en nuestra confesión. Sin embargo, aunque está ausente el término teológico pacto de obras, el concepto sí está presente. Y está presente a partir del capítulo 4, donde hablamos de la creación, en el capítulo 6, que hablamos de la caída del hombre, en este capítulo que hablamos del pacto, y en el capítulo 8 de Cristo el mediador. La esencia de este término teológico pacto de obras está inherentemente en nuestra confesión. Y una definición, tomando la definición de Richard Barcelos, el pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Entonces, cuando hable del pacto de obras, me voy a estar refiriendo a esto, hermanos. El siguiente término teológico es el pacto de gracia. Y en la definición de Pascal de Nault, él dice que el pacto de obras es lo que agrupa a todos los salvados de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, desde la creación hasta el juicio final. Todos los que han sido objetos de la gracia de Dios han estado en el pacto de gracia. Entonces, hermanos, cuando use estos dos términos teológicos, pacto de gracia y pacto de obras, me voy a referir específicamente a esto que les acabo de leer. Entonces, hermanos, empecemos con el desarrollo del estudio de este párrafo 3, donde vamos a unir lo que hemos visto en el párrafo 1 y párrafo 2. En este párrafo 3, hermanos, revisaremos un bosquejo de las características significativas del pacto de gracia y vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo se revela el pacto de gracia? Y es sumamente importante saber cómo se revela, ya que esa es la diferenciación que tenemos con nuestros hermanos presbiterianos. Empecemos con la primera parte de este párrafo 3. Este pacto se revela, y remarco la palabra revela, eso va a ser muy importante. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación,
a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. La Confesión Bautista de Londres de 1689 introduce la idea de la revelación progresiva, comenzando con Adán y avanzando mediante pasos adicionales hasta completarse la plena revelación en el Pacto de Gracia en el Nuevo Testamento. Y esta es la principal diferenciación con nuestros hermanos bautistas, con nuestros hermanos presbiterianos, que vamos a ver más adelante. Y bueno, lo que nos está diciendo este primer apartado de la confesión es que el Evangelio es la revelación del Pacto de Gracia, es la esencia principal. El Evangelio, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, es la esencia principal del Pacto de Gracia. Y cuando se usa la palabra revela en esta primera parte del párrafo 3, no está diciendo que se establece, ya que el establecimiento fue en el Nuevo Testamento, en la obra redentora de Jesucristo. Y ahora bien, ¿por qué es importante esto? Se revela por primera vez en Génesis 3:15, luego el mismo pacto de gracia va revelándose progresivamente y cada vez más, con mayor luz, hasta establecerse formalmente en el nuevo pacto. Y cabe destacar, hermanos, que ningún teólogo reformado creía que la salvación por gracia comenzó en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lutero, hermanos, consideró que el Evangelio comenzó a ser revelado en Génesis 3:15, hermanos, y progresivamente él también tenía la esencia de esta creencia. También los reformados, hermanos, pusieron un énfasis predominante en la unidad de la sustancia del pacto de gracia y la continuidad del pacto de gracia desde el protoevangelio hasta su plena realización en la muerte y resurrección de Jesucristo. Refrescando un poco la definición de lo que es el protoevangelio, cuando hablo de esto, quiero decir que es la mención preliminar del Evangelio, que consiste en la promesa que vendría del ungido de Dios o del Mesías de Dios. De hecho, Génesis 3:15 es esa primera luz de lo que conocemos como el Evangelio, hermanos. Entonces, a eso me refiero con protoevangelio, que el hermano Gus también lo había definido en la clase pasada. Y bueno, esto es sumamente importante, hermanos, porque nosotros creemos firmemente que esta promesa del pacto de gracia, hermanos, fue o empezó a ser revelado a partir de Génesis 3:15 y así progresivamente cada vez con más luz en todo el desarrollo del Antiguo Testamento. Pero fue establecido, y la palabra establecido es muy importante en la obra redentora de Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos esto, hermanos. Para afirmar que en el párrafo 3 la idea de la revelación progresiva proporciona un equilibrio entre unidad y una perspectiva más amplia del proceder de Dios en los pactos. Y cuando digo esto me refiero a que los pactos tienen una dependencia mutua, no son unidades completas y aisladas de otros pactos bíblicos. Cada pacto sucesivo procede de los pactos anteriores. Aunque cada pacto, hermanos, tiene sus características particulares, algo que los conecta, algo que los une en su substancia es el pacto de gracia, porque el pacto de gracia se va revelando en cada uno de estos pactos. Ya lo vamos a ver en breve. Bueno, ¿pueden abrir sus Biblias en Génesis 3:15, por favor? Que es el pasaje o uno de los pasajes principales para el párrafo 3. Ok, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí podemos observar, hermanos, que Dios promete un salvador de la simiente de la mujer, donde encontramos la riqueza de la misericordia, el dolor y la gloria de la obra redentora de Dios con su pueblo, es decir, el protoevangelio. Vemos que la serpiente antigua, Satanás, hará guerra con la simiente. La simiente provocó enemistad entre Dios y el hombre, pero el Señor se encargaría de que hubiera enemistad entre la descendencia de la mujer y de la serpiente. Y al final, la serpiente recibiría una herida mortal por mano de la simiente.
Y consideremos que en la vida y muerte de Cristo se cumplió esta escritura. Derrotó y exhibió públicamente a los poderes del infierno mediante su vida, muerte y resurrección. Génesis 3:15 es una de las aseveraciones más breves del Evangelio que podemos hallar en la Biblia. Y debemos de considerar otra cosa, hermanos, que hasta Génesis 3 vemos un patrón muy particular. Vemos la creación, la caída, el juicio y la redención. De hecho, es muy similar al patrón que sigue la confesión de fe a partir del capítulo 4 en adelante. En el pacto de gracia que fue anunciado paso a paso cuando Dios le anunció el protoevangelio a Adán. Después fue anunciado por medio de otros actos, como por ejemplo por medio de la zarza ardiente, también por medio de los sueños, como por ejemplo en el caso de José y Daniel. También Dios habló por medio de los profetas y por medio de los ángeles. Este último, como por ejemplo cuando anunciaron que nacería nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas revelaciones que Dios le daba a los hombres siempre era con el fin de anunciar este evangelio, esta promesa. Era revelar que la salvación llegaría a través de un Mesías. Entonces, vamos a ver uno de los pasajes que nos da la confesión. Efesios 2:12. Este pasaje es muy particular y también es sumamente importante porque nos da la referencia de la promesa de Dios. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo en este pasaje? Bueno, Pablo aquí se está refiriendo, hermanos, a que los pactos jurados de la promesa hechos por Dios son los pactos de la promesa. Es decir, que los pactos proceden y son desarrollados de la promesa. Y permítanme explicárselos con la siguiente idea. En Génesis 3:15 vemos que se estructura la base de la promesa, la simiente. Entonces, a partir de ahí hay una promesa de que una simiente iba a salvar a la humanidad, Génesis 3:15, y en el pacto abrahámico, por ejemplo, hay una promesa de que una simiente que procede de la misma promesa. Luego hay un pacto davídico que desarrolla la promesa de la simiente, y los otros pactos también desarrollan la revelación de la misma promesa hasta que la promesa se cumple en el nuevo pacto del Señor Jesucristo. Entonces hay pactos en un sentido plural, de muchos, que proceden de una promesa singular. Todos los pactos, bueno, a esto me refiero a que todos los pactos tienen una dependencia mutua y no son unidades completas. Entonces, aquí lo que quiero, hermanos, es reforzar que esta promesa que se reveló en Génesis 3:15 fue teniendo cada vez mayor luz a través de los pactos que Dios fue estableciendo en el Antiguo Testamento hasta ser establecido y completamente revelado en el Nuevo Testamento a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, continuamos con la segunda parte del párrafo 3. Dice: y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Aquí, hermanos, federal quiere decir que Dios delega, es decir, que tiene un representante en nombre de, y lo podemos ver en dos sentidos. En el primero es que Adán fue ese representante de todos los hombres, y también Cristo fue ese segundo Adán, que también representa a su pueblo. Esto quiere decir que el pecado que cometió Adán fue federado y pasó a toda la humanidad. Pero también Cristo, con su redención y su justicia, también se traspasa a todo su pueblo, toda esa justificación. La salvación de los elegidos está basada en un pacto de redención que fue trazado en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y podemos reforzarlo o verlo a través de Tito capítulo 1, versículo 2. Por ejemplo, dice lo siguiente:
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí también podemos ver la esencia de la promesa. Entonces, el Hijo fue el único elegido por el Padre para ganar la redención de los elegidos. No hubo otro método ni otra forma, solamente a través del Hijo. Para estar en el pacto de gracia, nosotros debemos estar unidos a Cristo para que sea Cristo nuestra cabeza federal y que su obra redentora pueda establecerse en el corazón del creyente. Dios lo prometió y esa palabra, si la trazamos a través de la Biblia, es una palabra importante, la promesa, lo que Dios promete. También Tito 1:2 habla de una transacción federal pactual entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada y el desarrollo del pacto de gracia, su revelación progresiva. Esto quiere decir que Él prometió que iba a dar la vida eterna a sus escogidos, Dios el Padre lo promete y Dios el Hijo es quien iba a ejecutar esa redención para beneficio de su pueblo escogido, para que pertenecieran al Hijo para la gloria eterna del Padre. Entonces, hermanos, Dios formuló este propósito en la eternidad. Inclusive, hermanos, les podría decir que Dios estableció este propósito antes de la fundación del mundo, inclusive antes de la creación de los ángeles, hermanos, y eso nos debe de llevar a dar más gloria a Dios. Este propósito es hecho desde el comienzo de los siglos, es una esperanza que debemos tener porque Él lo hizo en su fórmula desde el principio. Y en este punto, hermanos, me gustaría retomar el significado de pacto. El significado de pacto es muy importante porque bíblicamente un pacto divino es siempre unilateral, es decir, una imposición de una parte. En este caso, ¿de qué parte? De quien tiene la preeminencia, es decir, Dios. Y remarco la importancia de entender que es un pacto unilateral, porque a continuación veremos cómo se ha revelado unilateralmente y progresivamente este pacto de gracia. Y bueno, hermanos, aquí llegamos al clímax específicamente de lo que nos dice el párrafo 3. Entonces, si se pudieran llevar algo de este estudio, sería lo que les voy a leer a continuación. Esta revelación progresiva comenzó con Adán, ya lo vimos en Génesis 3:15. Luego con Abraham en el pacto abrahámico. Luego con Moisés en el pacto mosaico y al final con David en el pacto davídico. El pacto de gracia fue revelado en estos diferentes pactos. Dios reveló la substancia, la esencia del pacto de gracia en cada uno de estos pactos, pero llegó al establecimiento del pacto de gracia por medio de Jesucristo en su sacrificio, en su obra redentora. Ese es el distintivo principal de nuestra teología del pacto bautista, hermanos. Cada pacto se edifica sobre los pactos anteriores sin anular las promesas particulares de cada pacto, hasta que todos se cumplan en el nuevo pacto. Y bueno, hermanos, la comprensión de este federalismo o de estos pactos apuntan particularmente al pacto de gracia. Por lo tanto, según este punto de vista, hermanos, el antiguo pacto era distinto y subordinado al pacto de gracia que conocemos. También podemos observar que el significado de pacto de gracia, hermanos, nos dice que la redención se origina en la actividad soberana de Dios. La actividad redentora de Dios es unilateral y procede de la actividad libre y espontánea de Dios, por lo cual Dios no va a entrar en ningún trueque ni negociación con el hombre. Y bueno, hermanos, esta distinción que les leí hace un momento es muy importante porque por ejemplo, cuando presentamos, los hermanos presbiterianos presentan el pacto de gracia como dos administraciones, una administración diferente en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Pero esto es sumamente riesgoso, hermanos, porque podemos caer en una gracia condicional. Y así es como la Iglesia, en el transcurso de su historia, a menudo mezcló la gracia inmerecida con las obras meritorias. Entonces nuestros hermanos bautistas intentaron
con todo el amor del mundo y con una dedicación sin igual, hermanos, establecer adecuadamente esta doctrina a la luz de lo que la palabra nos decía. Y bueno, hermanos, si definimos el plan de redención en términos de un pacto, como lo hemos venido diciendo, es necesario establecer cuáles fueron los términos de este pacto, y lo vamos a decir concretamente en 4 puntos. El primer punto, hermanos, en los términos de este pacto, es que el Hijo debía venir al mundo tomando una naturaleza humana como hombre bajo la ley. Ese es el primer término. El segundo término es que Él debía vivir en una vida sin pecado y obedecer y guardar la ley expresada en la ley moral y guardar todo lo que el Padre pidiera. Tercer punto de este término, de los términos de este pacto. Él tuvo que convertirse en su sacrificio como un representante de todos los elegidos para sufrir por la maldición de la ley y muriendo en su lugar en la cruz. Y último punto, a cambio, el Padre iba a darle vida al resucitarlo de los muertos, sentándolo a su derecha y dándole un pueblo que le sirviera y heredara la vida eterna. Y entonces, hermanos, este fue el pacto eterno de la redención entre el Padre y el Hijo. Ahora leamos, hermanos, segunda de Timoteo 1:9. Y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, debemos de considerar que el pacto de gracia es establecido para la salvación de los elegidos y fue el propósito de Dios desde la eternidad. Fue el deseo, fue de su agrado, fue su gracia salvar a su pueblo escogido. Si nosotros no estábamos presentes cuando Él lo hizo, entonces, ¿qué participación tenemos nosotros en la salvación, hermanos? Y concretamente podemos decir que ninguna. No son las obras las que nos salvan, sino es el llamamiento del Espíritu Santo y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por las que podemos ser limpios delante de Dios. Es por gracia y no por nada de lo que yo haga que podemos agradar a Dios para que Él nos salve, sino solamente por su gracia y por medio de Jesucristo. Y bueno, hermanos, continuemos con la parte final del párrafo 3. Dice: y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvos, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. No sé, hermanos, si ustedes alguna vez se han preguntado cómo fueron salvos todos los hermanos que vivieron antes de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí la confesión de fe nos da algo de luz respecto de eso. Porque dice: los beneficios del nuevo pacto operan retroactivamente por medio de su revelación. O podemos decir que es una revelación retroactiva con una operación eficaz en la gracia. Y es de esta manera que el Señor Jesucristo pudo decir: Abraham vio mi día y se regocijó. Entonces, hermanos, es a través de esta gracia eficaz que todas las personas, todo el pueblo de Dios, a partir de la caída de Adán en adelante, que pueden ser salvos. Todos los descendientes de Adán son caídos con él. La única manera de levantarse de entre los muertos es por medio del pacto de gracia que nos da la vida eterna. Así que, de todos los tiempos, todos los que fueron salvos por la gracia ofrecida en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Además, hermanos, consideremos que el pacto de Dios demanda una respuesta por parte de sus receptores, y lo podemos ver en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También en Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Entonces, hermanos, lo que nos dicen estos dos pasajes es que la fe, la confianza en Dios, en lo que Él promete y en lo que nosotros debemos creer que se va a cumplir, tal cual Él lo ha prometido. Romanos 4, del 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí Pablo enseña que Abraham no fue justificado por las obras o por obediencia a la ley, sino que Abraham fue justificado solamente por la fe. Es por eso que lo llaman el padre de la fe, porque él confió en Dios en todo lo que Dios le prometió y todo lo que Dios decía. Él hacía todo lo que Dios le mandaba por fe y no por mandato, sino porque tenía fe en lo que Dios prometía que le iba a cumplir. Muy bien, hermanos, pues vayamos haciendo la conclusión de este párrafo 3. Con lo siguiente: el pacto es totalmente misericordioso en su inicio y cumplimiento. La respuesta es simplemente la condición o actitud necesaria para disfrutar de la bendición misma que se promete en este pacto. Y permítanme resumirlo en 4 puntos que Benjamin Keach, un teólogo bautista muy prominente y que de hecho los hermanos lo han citado en las clases de eclesiología. Benjamin Keach nos da un resumen de las consecuencias del pacto de gracia que armoniza con lo que hemos aprendido y visto hasta ahora. Número 1, se decretó en la eternidad pasada. Número 2, fue posteriormente revelado al hombre después de la caída de Adán y Eva. Número 3, fue ejecutado y confirmado por Cristo en su muerte y resurrección. Y número 4, se hace efectivo para sus miembros cuando están unidos a Cristo por fe. Entonces, hermano, esto sería la conclusión de este párrafo 3, pero permítanme darles una breve aplicación. Querido amigo, entre Dios y tú hay una separación abismal que aun cuando tú le obedezcas a Dios como creador, lo cual es imposible por tu naturaleza caída, no podrás acercarte a Él. No puedes hacer nada para merecer la salvación y el favor de Dios, ya que a Dios le plació otorgarle la vida eterna espiritual a su pueblo por medio de un pacto, el cual requiere fe en el Evangelio, en la obra de Jesucristo y arrepentimiento. Por lo tanto, podemos concluir que los términos del pacto de gracia son los siguientes. Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por medio de Jesucristo, exigiéndoles fe para que puedan ser salvos. Dios promete dar de su Espíritu Santo a todos los elegidos para vida eterna, dándole voluntad y capacidad para creer. El pacto de gracia se revela por el Evangelio. Primero se reveló a Adán con la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y en segundo, Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de pactos, hasta la revelación final y el establecimiento de este pacto de gracia en la obra de Jesucristo. El pacto de gracia en la eternidad por parte del Padre y del Hijo es únicamente por gracia para los descendientes de Adán caído y elegidos que han de ser salvos. Y bueno, hermanos, con esto vamos a concluir este estudio. Vamos a hacer una oración. Padre bendito,